Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ideas para Emprendedores. Hoy aprenderemos a hacer esta bandolera deportiva utilizando 3 distintos tipos de lona estampada. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal activando la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un video y síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Utilizaremos lonas de 3 colores, lona estampada, lona negra y lona color azul. Usaremos también tela para forro, espuma, un cierre, 2 rectangulares y un regulador. Y por último, una tira de cinta de lona gruesa. Primero haremos un rectángulo de 38 por 36. Pondremos una marca a los 20 centímetros. Trazaremos una línea y luego trazaremos otra línea en el medio. Marcamos a los 6 centímetros. Trazamos otra línea y del lado derecho tenemos el bolsillo número 1 y del lado izquierdo el número 2. De la línea superior pondremos marcas a los 9 centímetros hacia arriba. Trazamos la línea y tenemos el bolsillo número 3. Y ahora cortaremos pieza por pieza todas las partes. Del bolsillo número 1 tenemos el forro y luego tenemos la tela de lona. Al momento de cortar estas piezas le agregaremos 1 centímetro hacia arriba y hacia la izquierda para la costura. Esta es la pieza de lona del bolsillo número 2 y también le agregaremos 1 centímetro para la costura arriba y del lado derecho. Esta será la vista del bolsillo número 2 y completará esta parte. También le hemos agregado 1 centímetro arriba y a la derecha para la costura. Y por último, en la parte de abajo completaremos con tela para forro, siempre arriba y a la derecha dejando 1 centímetro para la costura. Y este será el bolsillo número 2. Entonces ya tenemos el bolsillo número 1 y número 2 listos. Esta es la pieza de la vista del bolsillo número 3, siempre agregando 1 centímetro arriba y abajo de las líneas marcadas. Luego cortamos el forro, pero de todo este tamaño. A esta pieza de forro también le agregaremos 1 centímetro en la parte de arriba para la costura. Cortaremos una segunda pieza de forro del mismo tamaño para el bolsillo número 3 y esta será su vista. Y ahora a la tela de forro de abajo le coseremos la pieza faltante. Muy bien, ya tenemos todas las piezas delanteras. Ahora para el lateral posterior retiramos todo y usaremos el mismo molde. De este molde entero cortaremos 3 piezas en tela para forro y una en tela de lona. Y por último cortaremos una pieza de espuma, pero esta pieza tiene que ser cortada 1,5 centímetros menos de todo el contorno del molde. Ahora coseremos el lateral posterior. Primero pondremos la pieza de lona y en medio pondremos la espuma y coseremos con la tela para forro. Pero antes de coser te dejo con una información valiosa. Recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes si tienes un emprendimiento, página o canal de YouTube que quieras publicitar. Si quieres ser miembro exclusivo del canal, dale al botón unirse y serás parte de un grupo de Facebook donde decidirán los videos de cada semana y tendrán asesorías directas con la diseñadora y patronista del canal. Primero coseremos por todo el contorno de la pieza de lona y la pieza de tela para forro y dejaremos un espacio para colocar la espuma. Ahora cosemos. Ya tenemos listo el lateral posterior o espaldar de la bandolera. Cortaremos 2 tiras de lona de 13 centímetros y medio y le colocaremos los rectangulares. Ahora lo coseremos a 2 centímetros del borde. Ahora colocaremos el otro rectangular del otro lado también a 2 centímetros del borde. Ya tenemos listo el lateral posterior. Ahora tomaremos las 2 piezas del forro y coseremos por todo el contorno dejando un espacio para dar la vuelta.
Ahora coseremos las esquinas de la parte inferior para formar la base, 3 centímetros a cada lado de la costura. Ahora coseremos el cierre al bolsillo número 1. Ahora pespuntamos. Ahora le cosemos el forro. Ahora coseremos la vista y el forro del bolsillo número 2. Y ahora le colocamos el cierre al bolsillo número 2. Muy bien, ya tenemos bolsillo número 1 y número 2, ahora también los vamos a unir. Ya tenemos unido el bolsillo 1 y número 2, ahora vamos a poner la pieza de lona que va arriba. Y ahora pespuntaremos de este lado y por acá. Ya tenemos el lateral delantero listo, ahora le pondremos el cierre en esta parte. Ahora pespuntaremos el cierre. Y ahora pondremos el forro. Ahora le coseremos la pieza faltante. Muy bien, así tiene que quedar. Ahora juntaremos los dos laterales y los coseremos por todo el contorno menos la parte de arriba. Ahora también coseremos las esquinas de la parte inferior también para formar la base, 3 centímetros a cada lado de la costura del medio. Le daremos la vuelta y así es como tiene que quedar la base. Volveremos a darle la vuelta y ahora colocaremos el cierre.
Faltando 4 centímetros para la costura, dejaremos de coser. Y ahora empezaremos a coser el otro lado del cierre justo a la misma altura. Ahora vamos a colocar el forro. Ahora coseremos a todo el contorno de la boca. Ahora le daremos la vuelta por la parte que dejamos sin coser del forro. Y pespuntaremos por todo el contorno de la boca de la bandolera. Ahora cerraremos la parte que dejamos sin coser. Ya estamos por terminar, ahora solo le colocaremos el detalle al final del cierre. Solo nos falta colocarle la correa. Al final tiene que quedar así. Ahora solo le pondremos unos colgantes a los cierres. Y por fin hemos terminado. Esperamos que este video te haya gustado, dale like y compártelo en todas tus redes sociales, suscríbete y únete al canal para que nos ayudes a seguir creciendo. Nos vemos a la próxima, chau.